Bueno, yo creo que vamos a iniciar, ¿no? Este, ahora sí me presento con ustedes, soy el psicólogo clínico Dante Manuel Perellano, cuento con la maestría en educación, la especialidad en hipnoterapia clínica y el curso que vamos a abordar es el curso de sensibilización, que son técnicas de sensibilización. Nos enfocamos más hacia lo que es la Gestalt. ¿Por qué nos enfocamos más hacia lo que es la Gestalt? ¿Alguien de ustedes conoce qué es la Gestalt? Es una teoría, profe, ¿Ok? Es una teoría. ¿Qué más? que tiene, que concibe al ser humano, está dentro del humanismo, al ser humano Está como un dentro. todo. ¿Ok? Ajá. ¿Qué más? A ver qué más leí. Los demás, a este, ver, cuéntenme los demás. No dejen sola a su compañera. Buenas tardes, maestro. No sé si estoy errada, pero creo que la Gestalt se encarga del estudio de la, bueno, no de la conducta de la persona, sino de que la persona se dé cuenta de cuáles son sus problemas, de buscar como que, ¿cómo le digo? Se me fue la palabra. No se Ayúdenme, preocupe. como que buscar la paz interior de la persona, ¿no? ¿Ok? Se, Ok, se sí, dé cuenta. va por ahí. ¿Qué más? Bueno, por lo que he leído, lo poquito que se me quedó, creo que es eso, ¿no? Forma parte de la psicología humanista Ujú. y se encarga precisamente de estudiar eso, la conducta de la persona, de que la persona se dé cuenta de cuáles son sus problemas, qué es lo que está pasando, ubicarlo en el aquí y el ahora. Ok, ¿qué más? Pues eso, no sé. Es eso, ok, perfecto. Bueno, la Gestalt es una corriente. Se engloba dentro de lo que es la área o la corriente humanista y se enfoca principalmente en la percepción. Se basa en la percepción porque lo que busca la Gestalt es la cuestión interpretativa, es decir, utiliza mucho lo subjetivo. Entonces, se va a través de la Gestalt porque se utiliza como una forma de proveer el darse cuenta. Dentro de la Gestalt hay un término que se conoce como insight o también se conoce como el self o también se conoce como el aquí y el ahora. ¿Sí? Estos conceptos tienen que ver con la forma en cómo nosotros nos hacemos conscientes de lo que nuestro organismo o nuestro cuerpo nos dice. Existe una relación muy estrecha entre lo que pensamos y lo que sentimos. Esta relación entre lo que pensamos y sentimos nos sirve para poder entender esta sensibilización y poder tener un mejor contacto con nuestro yo interior. Si nos vamos un poquito más a otras corrientes, es entrar en contacto con esas estructuras de nuestra personalidad. Entonces, es bien importante sobre todo el entender, saber qué siento y cómo lo siento. ¿Sí? Porque no solo se trata de sentir por sentir, entonces la sensibilización dentro de lo que es la Gestalt es el hacer consciente esta parte. Ahora, existen dentro de la Gestalt la sensibilización como una técnica
semiestructurada. ¿A qué podemos referirnos con esta técnica semiestructurada? Que el sensibilizador, bueno, le entiendo que el sensibilizador deja como que el paciente eh, sea quien vaya hablando de lo que él quiere, como que lo deja libre, pero dentro de un límite, pues. O sea, él no le dice qué es lo que debe de decir, ni qué es lo que debe hacer, sino que el paciente, él poco a poco va diciendo lo que pues en ese momento a lo mejor le va conveniendo al paciente, no al sensibilizador. Ok, muy bien. ¿Qué Buenas más? noches. Sí, Buenas buenas noches, noches. maestra. No sé si Buenas podría noches. participar. Claro que sí, por favor. Ok. Bueno, creo que coincido con lo que dice la maestra Elizabeth. De acuerdo al material, yo lo interpreté de la siguiente manera. Creo que da un ejemplo bastante claro. Al hablar de la sensibilización como una técnica psicológica o psicoterapéutica semiestructurada, creo que se basa en que no tiene como tal una estructura fija. Daba un ejemplo, dice que está en un conjunto de pacientes que vamos a trabajar con la técnica de sensibilización y se les dice, ¿sabes qué? Van a jugar a un rol, van a desempeñar un rol como si fuesen niños. Imagínense que son niños. Del ejemplo, la lectura. Entonces dice, se les delimita un margen, el que tienen que ser como niños, pero no se les dice cómo van a actuar. Tienen la libertad de actuar como ellos consideren, son unos niños felices, niños tristes, no sé. Entonces, al referirse a que es una técnica semiestructurada, yo la interpreto como que es una técnica que sí tal vez tiene un límite, ¿no? Que tienes que respetar, pero tienes la libertad tú con tu paciente o la persona que vayas a trabajar, tiene la libertad de expresarse o de trabajar bajo la dinámica, la estructura, el tiempo, el ritmo que tú consideres hacerlo. Porque no hay como tal algo establecido, por eso se refiere que es algo semiestructurado. No sé si estoy en lo correcto, maestro. Sí, sí, está en lo correcto y sobre todo bien importante entender que dentro de todo, o sea, se maneja y se estructura como semiestructurado o se mantiene de esa manera porque la estructura sí es mínima, pero en todo momento se le va guiando al paciente de una manera para que él no pierda el hilo, porque cuando está en este proceso de sensibilización es muy fácil desviarse. Entonces, la persona puede ir sintiendo, pero puede ir sintiendo muchas cosas. Y al ir sintiendo muchas cosas, ese bombardeo puede ser muy difícil de poder controlar. Entonces, se estructura como algo semiestructurado, pero con una estructura mínima, válgame la redundancia, ¿no? Dentro de la sensibilización en Gestalt tenemos dos objetivos fundamentales. Número uno, incrementar en la persona el darse cuenta o el answer, que es el responderse o el poder entender cuáles son las cuestiones que yo puedo vivir. Ahora, dentro del darse cuenta, ¿cuántos darse cuenta nosotros tenemos? ¿Cuántos tipos de darse cuenta tenemos? Tenemos el darse cuenta de la zona interna, darse cuenta de la zona externa y darse cuenta de la zona intermedia. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos tipos de darnos cuenta? El darse cuenta de la zona interna tiene que ver con la autoobservación, es decir, que siento, que pienso, qué sensaciones físicas yo tengo. Ese es el primero. El darse cuenta de la zona externa. Si voy muy rápido, díganme por favor, porque yo me pico y me voy muy rápido. Ahí va bien, profe, vamos anotando. Ok. El darse cuenta de la zona externa tiene que ver con lo que mis sentidos me dicen. Es decir,
lo que está sucediendo fuera de mí, según yo voy afinando mis sentidos, voy recuperando la capacidad de ver lo obvio o de poder entender lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, ¿no hay alguna duda? Vamos bien, vamos bien. Ok. Y el darse cuenta de la zona intermedia es donde nosotros encontramos, tenemos los alojados todos nuestros prejuicios, conceptos, fobias, ideas preconcebidas, etcétera, ¿no? Gran parte del proceso de la sensibilización tiene que ver con el resultado que nosotros entendemos en esta zona intermedia. Ahora, lo ideal es que para que nosotros podamos tener un darse cuenta adecuado, tiene que existir una relación entre estos tres puntos: zona interna, zona intermedia y zona externa. Si no existe una relación entre estos tres puntos, entonces el darse cuenta no va a ser algo que nos permita a nosotros lograr, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la terapia Gestalt o el proceso de Gestalt, nosotros tenemos que entender que el darse cuenta tiene un poder curativo y por eso se utiliza dentro de lo que es la sensibilización. ¿Por qué? Porque nosotros no solo podemos poner nombre a lo que nos sucede o lo que nos ayuda, ¿sí? Sino que en la medida en que vamos quitando velos, porque eso es lo que hace el darse cuenta, ir quitando velos, ir quitando sombras, ir quitando situaciones, nosotros vamos a ir viendo un poco más claro y podemos ir haciendo una interpretación de lo que sucede a mi alrededor y lo que yo tengo. Entonces podemos empezar a hacernos más responsables de lo que vivenciamos y de las decisiones que tomamos para que nosotros podamos elegir mejor. Ahora, el darse cuenta es un proceso que no se visualiza de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque muchas veces el darnos cuenta es doloroso, ¿ya? Nos genera un conflicto. Y dentro de esto es bien importante el empezar a sensibilizar, es bien importante empezar a concientizar dentro de todo este proceso. Nosotros, en el caso de ustedes, que es, por ejemplo, una orientación educativa y que trabajan como orientadores educativos en ese proceso, ustedes son personas que van a ayudar a percatarse de ser estos testigos externos de cómo las personas o los adolescentes se van dando cuenta de las situaciones que pasan a su alrededor, ¿sí? No es un trabajo fácil el que ustedes tienen. ¿Por qué? Sobre todo por la edad en la que se lidia, ¿no? Y es un proceso algo complicado porque muchas veces no existe una buena comunicación dentro de casa y eso provoca que no exista una buena comunicación con su entorno y entonces dificulte este proceso de darse cuenta, de poder percatarse, de poder entender la situación que está sucediendo a su alrededor. Sí, entonces es muy importante el aprender a trabajar bajo esta circunstancia y sobre todo el poder llevar a cabo esta sensibilización de una forma adecuada, de tal manera que nosotros podamos entender el proceso. Hasta aquí vamos bien con esta primera parte o con ese primer objetivo que tiene la Gestalt en el darse cuenta en la sensibilización. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muy bien. El segundo punto es la responsabilidad que tiene la persona hacia sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ayudar a que ellos empiecen a hacerse responsables. ¿Saben cuántos de ustedes no se hacen responsables de lo que dicen? ¿Sí? A ver, ¿cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dicho, es que tú me haces enojar?
¿sí? La mayoría, maestro, creo. Ok. Somos Ya se mujeres dieron cuenta, sensibles. y ya se dieron cuenta del poder que le están dando a la otra persona de tener el control de su vida. Así Sí. es. Muy cierto. Y esto es precisamente de lo que tenemos que hablar, ¿no? O sea, yo como persona, ¿cómo me empiezo a ser responsable de mí? A ver, ¿cuántos de nosotros podemos desarrollar esa capacidad de decir, a ver, yo no te hago enojar, tú decides enojarte, ¿no? Que es una frase muy trillada, pero es muy difícil decirla, ¿no? ¿O sabes qué? El decir, oye, lo que tú estás haciendo a mí me hace sentir de esta manera. Muchas veces es bien difícil decirlo, porque incluso hasta uno como profesional cuesta trabajo. Muchas veces cuando se editan a esa parte. Pero es bien importante el hacer consciente, ¿sí? De nuestras acciones, hacernos consciente de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, de las zonas que nosotros tenemos internas para poder mejorar. Si no existe esta conciencia, entonces es muy difícil el poder expresar de una manera adecuada las situaciones que nosotros queremos dar a entender con los demás. Y entonces ese proceso se empieza a perder. Ahora, existe una diferencia entre lo que es la sensibilización y la psicoterapia, ¿sí? Son dos puntos y conceptos totalmente distintos y nosotros tenemos que entender cuándo es sensibilización y cuándo es un proceso de psicoterapia. Entonces, ¿cuándo entendemos nosotros que es un proceso de sensibilización? Cuando ayudamos al paciente a lo mejor a darse cuenta del problema que está presentando o que tiene en este momento. Ok, gracias. Ahí su compañera que dice Moto G60, ¿cómo se llama? Buenas noches, maestro. Soy la maestra Gilma. Ok, maestra, cuénteme, a ver, ahora sí, por favor. Sí, pues para comentar el punto que está tocando sobre la diferencia, ¿no? Entre sensibilización y psicoterapia, ¿no? Bueno, para lo que voy entendiendo, pues, como comentó por ahí la maestra, la técnica o la sensibilización es ese apoyo al paciente, por así decirlo, de que por medio quizá de algunas preguntas, de alguna plática con esa persona, pueda entender o pueda comprender o por sí solo pueda ir encontrando el sentido del por qué en alguna situación que esté pasando, ¿no? Que se dé cuenta como tal de qué es lo que le provoca quizá algún efecto negativo en su vida, ya sea X o Y motivo, ¿no? O situación. Hasta ahí creo que hasta ahí es la forma de sensibilizar. Ya de ahí quizá entra lo que es la terapia, ¿no? Y creo que entran muchas cosas más profundas, ¿no? Ok, muy bien, sí, gracias. ¿Alguien más? Siento que igual, profe, yo igual estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera, porque sensibilidad, como estamos hablando los primeros dos puntos, ¿no? El darse cuenta, cuando una persona te comenta algo sobre su vida, ya sea, o algún problema que tiene, primero tenemos que hacerle sentir y que ella, o en este caso nosotros, ¿no? Cuando tenemos un problema, tenemos que expresar realmente lo que está pasando, lo que estamos sintiendo en ese momento. Lo que tenemos que entender es que se entienda primero el problema en sí, que la persona sepa expresar realmente lo que siente o lo que piensa en ese momento. Por eso hablamos en ese darse cuenta, ¿no? Y ya posteriormente, pues que se responsabilice de lo que está pasando y de lo que está sintiendo en ese momento. Esos son dos puntos muy importantes para la sensibilización.
Y la psicoterapia efectivamente es como técnicas para apoyar a la persona en ese problema. Efectivamente, yo así también lo entiendo. Ok. Bueno, dígame, a ver, Fanny. Sí, maestro, creo que yo voy más con lo que dice la maestra Isa. Creo que la sensibilización y la psicoterapia hacen diferencia entre que la sensibilización es el acto en sí que hasta nosotros como personas podemos llevar a cabo al darnos cuenta de algo que es parte de nosotros mismos. El reconocer una conducta, un pensamiento, un sentimiento que en algún momento de la vida fue ajeno a lo que nosotros somos, pero que de un momento a otro lo interiorizamos, lo hacemos nuestro. Esa es la sensibilización, la capacidad que tenemos como seres humanos de aceptar aquello que es parte de nosotros. La psicoterapia creo que es ya más bien este acto de sensibilización, como decía Gestal, ya como técnica, de forma terapéutica, que se puede dar de manera individual o en la lectura, yo entendí algo así, o en grupos, cuando ya, o sea, hay una sensibilización, pero se da un seguimiento. Cuando alguien necesita tal vez un acompañamiento ya de un terapeuta para poder, no sé, reconocer aquellas cosas que tal vez le están costando trabajo o algún problema, alguna emoción, alguna conducta o alguna experiencia que se niega a aquella persona a aceptarla como propia. Entonces, Ok. no sé si estoy en lo correcto o estoy... Vamos bastante bien con los conceptos. La sensibilización en sí no tiene que trabajar con las pautas crónicas de la detección de un crecimiento o no de una persona, sino que la sensibilización únicamente debe de promover el poder darse cuenta, ¿sí?, de la problemática, exclusivamente del darse cuenta de la problemática que está sucediendo, aconteciendo en ese preciso momento, ¿sí? Pero no se trabaja a nivel psicoterapéutico. Entonces, para poder hacerlo, nosotros requerimos de un entrenamiento específico, al menos en el proceso psicoterapéutico. En el proceso de técnica de sensibilización sí tenemos un entrenamiento, pero ese entrenamiento tiene que ser un poco más específico a la autoconciencia, ¿sí? Entonces a esto es a lo que se va a referir. Ahora bien, nosotros tenemos que tratar de ser lo más conscientes posibles en cuál es nuestro papel. Nuestro papel es guiar para ayudar a darse cuenta únicamente de la problemática en sí, no de los orígenes, no de la situación, sino de lo que está aconteciendo en ese preciso momento. En realidad quedamos muy limitados, ¿sí? Porque este proceso de ayudar a darse cuenta limita que no indaguemos un poco más, porque pues, nos genera esta detención, ¿no? De generar un conocimiento más amplio. Pero, pues, bueno, funciona para poder ayudarnos a que se sensibilice y se dé cuenta en relación consigo mismo y de las actitudes que está teniendo acerca de esto. Dentro de ello, pues tenemos diferentes formas de poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la musicoterapia, ¿sí? ¿Qué es la musicoterapia? Es la implementación o utilización de una música dentro de un proceso de sensibilización, ¿sí? Tenemos que entender que esto es algo que se utiliza de esa manera con la finalidad de poder generar esta sensibilización en la persona que se está trabajando. Entonces, en base a la teoría, creo que tenemos los parámetros suficientes para poder entender cómo se interioriza todo este proceso. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Entonces vamos a entrar a la práctica, ¿sí? Y para poder entrar a la práctica, les voy a suplicar que por favor me prendan ahí su cámara y vamos a hacer un ejercicio que es de sensibilización, que ustedes van a aprender a hacer el día de hoy.
No me sirve mi cámara, profe. Ok, no se preocupe. Es algo que les pueda servir a ustedes, pero si no funciona la cámara, no hay problema. Lo podemos hacer de igual forma. Yo lo que les voy a pedir, por favor, siéntense de la forma más cómoda posible, ¿sí? Ahora aprovechando que están en casa, que se pueden relajar un poquito, que podemos entrar en ese proceso vamos a hacer un poquito más de concientización, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se han puesto a concientizar su cuerpo? Lo que ustedes sienten. ¿Sí han concientizado de ello? Yo lo empleo ¿Sí? mucho en el proceso de aprendizaje de música y en el proceso de aprendizaje de danza. Y entonces ellos van conociendo para poder respirar, para cantar, tienes que conocer tu cuerpo, condicionar tu respiración hacia el diafragma y no hacia los pulmones. Entonces Okay. empezamos a manejar todo lo que es la respiración interna y vamos conociendo algún ejercicio de relajación donde a través de la relajación, a través de la música, ellos van sintiendo todas las partes de su cuerpo, pero de manera interna, sin que muevan ni una sola parte. Y en el caso de la danza, lo empleo cuando ellos tienen que hacer algún movimiento de expresión corporal, que a veces necesitan expresar más de lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Ok, entonces quiere decir que sí estamos muy familiarizados con con el autoconocimiento Sí. y la autoconciencia en base a este sentido, ¿sale? Sí. Entonces vamos a empezar a concientizar un poquito más, ¿sí? Quiero que por favor se relajen lo más como posibles. Vamos a cerrar los ojos, no los vamos a abrir hasta que yo se los indique y vamos a tratar de trabajar esta parte, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, ¿no hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No, Perfecto. no, gracias. No, pero vamos bien. Cerramos los ojos, les voy a poner un poco de música. Sí, nada más estoy tratando de compartírselos aquí ahora, exactamente. A ver, ¿lo escuchan? ¿Sí lo escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, cerramos los ojos y inhalamos profundamente, sostenemos y exhalamos. Empezamos a sentir cómo sale el aire de los pulmones, cómo empieza a exhalar y salir el aire. Inhalamos profundamente una vez más. Sentimos cómo se llenan los pulmones y exhalamos. Inhalamos una vez más y exhalamos suavemente. Inhalamos una vez más y exhalamos. Sin abrir los ojos, quiero que visualicen que sobre ustedes hay una bola de luz. Esta bola de luz tiene la capacidad de poder viajar al lugar que sea, sin importar el tiempo y el espacio. Y cuando esta bola de luz empiece a avanzar, ustedes van a poder empezar a sentir esa sensación de que se van junto con ella. Inhalamos, exhalamos.
Vamos a empezar a viajar y esta bola de luz va a ir al lugar que a ustedes más les guste. Puede ser la playa, un lago, montañas, el campo. Va a comenzar a salir de donde ustedes están, tomar la carretera y empieza a ir hacia ese lugar. Ustedes entran a ese lugar y junto con ello empiezan a recorrer ese espacio y visualizan a su alrededor y empiezan a sentir la brisa, el aire fresco, todo lo que está a su alrededor. De repente encuentra una vereda, esta bola de luz, y comienza a caminar por ella de tal manera que empieza a subir una colina, un lugar muy alto, y conforme va avanzando va sintiendo esa sensación de tranquilidad, de serenidad, de paz, relajación. Llega hasta la parte más alta y al llegar a la parte más alta de diferentes caminos empieza a observar que empiezan a acercarse a ella las personas más importantes para ella. Cada una de ellas se acerca lentamente y comienza a abrazarla. Cada abrazo es una emoción. Paz, amor, alegría, calma. Y esa bola de luz empieza a sentir todas esas emociones y sentimientos creciendo cada vez más y haciéndose más grande. Y cuando recibe un abrazo, va creciendo y va cambiando de color. Disfruta de cada uno de esos momentos. Inhala. Exhala. Siente cómo se da una relajación profunda. Disfruta de esos abrazos. Y es momento de despedirse. Se despide de ellos, recorre la vereda nuevamente, marcando donde inició, recorre el camino y comienza a ir nuevamente hacia donde ustedes están. Entra por la puerta, se pone sobre ustedes y poco a poco comienza a descender con todas esas emociones y sentimientos en su plena expresión. Comienza a descender y sentimos una sensación de cosquilleo por la cabeza, cuello, espalda, brazos, el pecho, el estómago, piernas, hasta los pies. Nos hacemos más conscientes de todo emociones y sentimientos. Inhalamos, sentimos cómo se llena nuestro estómago, exhalamos, sentimos cómo se vacía el estómago, pulmones. Esa bola de luz nos regala paz, tranquilidad, iniciando con la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos. Y empezamos a sentir pequeñas partes que se encuentran cansadas y esto empieza a ayudarnos a recuperar.
Inhalamos y exhalamos. Y nos sentimos en paz y tranquilos. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Empezamos a ser más conscientes de todo nuestro cuerpo, organismo y pensamiento. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos una vez más y exhalamos. Y poco a poco empiezo a abrir los ojos, lenta y suavemente. Muy bien. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Los escucho. A ver, por favor. Pero ya se durmieron, profe. Es lo que estoy viendo. Me preocupa un poquito. No, a ver, empezamos con su compañera, la maestra, por favor. Pues se siente como una paz interior, como se relaja el cuerpo. Y además te vas imaginando, ¿no? Va narrando uno. Entonces te centras tanto en esas palabras que te lo imaginas tal y como tú lo presientes, como tú lo sientes. Excelente. A ver, ¿quién más? Bueno, yo le comentaba a mis compañeras maestras cuando empezó ahorita la clase que tenía mucho dolor de cabeza y mucho cansancio porque hace rato me ocupé bastante. Sinceramente la clase se me estaba hasta olvidando, si no es que escuché el grupo que sonaba ya rapidito la clase, ya me conecté, pero sí estaba indispuesta. De hecho, hace poquito me tomé una pastilla, pero la verdad yo nunca había hecho esta técnica así de sensibilización, nunca había estado en una o nunca había experimentado una. Intenté una vez en una actividad, pero es que pues sí se necesita de concentración. Claro. O sea, de que nada te esté hablando y todo. Y pues ahorita sí se prestó, sí pude concentrarme y sí siento que sí me relajé. No es por nada, pero el dolor de cabeza sí no se me fue por completo, pero sí sentí que ya bajó un poco. Entonces me sentí más tranquila. De hecho, ando bastante estresada de acá. Y sí traté, porque sinceramente, les soy honesta, yo así soy muy indiferente a esto de estas técnicas de sensibilización, así como que apática, siento de que, ay, que pues, me da sueño, ¿no? Pero yo ahorita dije, bueno, lo voy a hacer, o sea, pues al final de cuentas es mi materia y es de lo que yo elegí, ¿no? Que es la maestría. Y entré a la técnica y me gustó, me sentí muy bien. Sí me fui, como decía la maestra Isaura, fui imaginando todo lo que usted iba relatando, me iba describiendo, tal cual me fui y fui a donde usted nos llevó. Y sí, me gustó, me relajé. Todo bien. Qué bueno, eso es muy bueno. Ok, gracias por la disposición. Eso es algo importantísimo en las técnicas de sensibilización. El hacer conciencia. Maestra Karina, cuénteme. Ok, no soy ajena a esta técnica, como le digo, yo la manejo porque soy maestra de artes. En mi caso personal, hace unos meses tuve un detalle con mi salud, pero me provoqué un detalle de ansiedad y me dijeron, no, tienes que tomar medicamentos para controlar la ansiedad y que esto y el otro. Para mí fue mucho más fácil trabajar esta técnica para evitar esos medicamentos. Afortunadamente lo he controlado bastante bien con la técnica de relajación, que si te cuesta trabajo dormir, pongas un poco de música, la respiración es muy importante. Cuando uno está estresado es muy importante hacer esa técnica de relajación
personalmente lo aplico bastante. Cuando de repente mucho ruido o algo por decirlo que pueda alterar nervios o provocar un poco de ansiedad, es muy bueno ese tipo de técnicas. En el caso con el proceso de ahorita, bueno, yo sí la hice totalmente al piso, porque tienes mayor sensibilidad en el piso, no en una silla. Escuché, apagué todo, luces y todo, porque para mí es mucho mejor así. Únicamente tenía la computadora y entonces llegas a un proceso total de relajación. A veces hasta levantarte te cuesta un poco más de trabajo porque puedes tender a marearte, pero si lo sabes hacer adecuadamente, es un proceso que ocupa mucho tu cuerpo al respirar. Entonces, sí es algo que yo aplico bastante en lo personal. Lo aconsejo a todas las maestras, la verdad que lo aplicáramos en un momento porque a veces pasamos momentos de ansiedad y no llevar nuestra preocupación hacia el salón de clases, sino al contrario, esto nos ayudaría muchísimo a los niños igual, en ese momento que están muy inquietos, en ese momento que están, cerremos los ojos, un poquito de música, los relajas y continuamos con la actividad. Yo ahorita, como le digo, sí, me costó más trabajo levantarme del piso, pero es mucho mejor en el piso porque tienes la sensibilidad hacia lo frío, la temperatura corporal del piso y directamente. En la silla sí se relaja uno, pero no tanto. Pues yo sí recomendaría que lo hiciéramos al ras de piso, la respiración totalmente más profunda y sí, como le digo, ya la manejo y me gusta muchísimo, ¿eh? Bueno, maestra, gracias, gracias. Es muy cierto, o sea, la técnica de sensibilización, por ejemplo, en específico esta técnica nos sirve para hacer mayor conciencia corporal y emocional, ¿sí? Porque se manejan dos cosas. Las personas que ustedes vieron en ese proceso son personas que son significativas para ustedes y que de alguna manera son las que les aportan una mayor estabilidad emocional. Entonces, esto permite tener una mayor autoconciencia personal. Muchas veces, cuando se aplica esta técnica y se toca una fibra con una sensación de una de estas personas que aparece, entonces es necesario que se trabaje la interpretación de cómo pueden empezar a darse cuenta del problema o la situación problemática que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Entonces, esto nos permite tener ese mayor autoconocimiento, mayor conciencia y sobre todo mayor autopercepción, ¿vale? Entonces, esta técnica es bastante efectiva para poder empezar, un proceso de autoconciencia, ¿sí? De ahí vamos a tener estas técnicas de sensibilización nos sirven mucho, por ejemplo, en el ámbito en la hipnosis para poder alcanzar los trances hipnóticos. ¿Por qué? Porque ayudan a distraer al consciente de las situaciones y podemos accesar al inconsciente. Entonces, esto nos permite entender esa parte. Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta o algún comentario en base a todo lo que abordamos en la clase del día de hoy. ¿No? ¿Algo que aportar de parte de ustedes? Bueno, yo aportaría un poquito en el sentido de, de tener esa empatía al alumno o al paciente cuando está sensibilizado, porque si llegas a tocar muchas situaciones personales muy internas y de repente lo único que necesitan es ser escuchados y un abrazo, porque pueden hacer llorar al paciente, puedes llevarlo a una etapa muy profunda, muy de mucho daño, que a veces ni ellos mismos saben, como dice, al momento de interactuar con personas que no están a tu alrededor y que logras ver o logras percibir su presencia o algún ser o alguna emoción, a veces hasta los mismos miedos, buscamos ese momento de, bueno, te abrazo. Hay quienes no logran abrir los ojos inmediatamente, ir haciendo el proceso, mantener el silencio alrededor si es en grupo, con los demás, que haya mucho respeto, generar mucho respeto alrededor de esta
de este tipo de talleres, porque no sabes cómo va a reaccionar cada ser humano al hacer este ejercicio. A algunos pues les puede hasta parecer como cualquier cosa y a algunos les puede dar totalmente esa necesidad de apego a algo o que no saben que eso les lo traían ahí. Entonces, sí, al momento hay que tener un poquito de empatía, de sensibilización nosotros para poder transmitir esa sensibilización a los demás. ¿Alguien más? Profe, yo quisiera, bueno, antes que se acabe la clase, que nos Sí, comentara o que nos dijera cómo, yo tengo una duda con el trabajo que nos pide. Nos ok. pide que nosotros hagamos lo que es un taller de sensibilización. Me gustaría que nos explicara así detalladamente cómo lo quiere o qué debe de llevar exactamente. Ok, mire, bueno, generalmente cuando nosotros hablamos acerca de un taller, en el caso de la sensibilización, tenemos que entender qué es lo que vamos a poder implementar en él. Y el primerito, o el primer punto es hacia qué lo vamos a implementar. Puede ser una sensibilización de autoconciencia corporal o puede ser una sensibilización de autoconciencia emocional. En ese caso, ustedes deciden hacia qué lo quieren enfocar, ¿sí? Un taller no se estructura con mucho tiempo. Generalmente los talleres tienen una duración por aproximadamente de 8 horas, de 10 horas, que son las que se estructuran, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos estipulado para poder manejar una duración de un tipo de este taller, ¿sí? Ok, pero va a llevar su objetivo o Exacto. Lleva un ¿Todo es por escrito? objetivo, lleva un propósito. Vas también a englobar, tienen que englobar ustedes qué materiales van a utilizar y cómo los van a utilizar, ¿sí? Más adelante vamos Maestro, a ver, más adelante, permítanme un segundito y le doy ahorita la palabra. Más adelante vamos a ver las técnicas que tenemos para hacer sensibilización. Ustedes se pueden apoyar de esas técnicas para la implementación de su taller. Ahora sí, dígame, maestra Fanny, por favor. sí, perdón, aunado a lo que está diciendo la compañera, en el taller vamos a retomar aspectos teóricos o tiene que ser 100% práctico. No, podemos retomar ciertos aspectos, pero me enfocaría más en el aspecto teórico, hacia qué lo estamos enmarcando. Hacia una técnica de sensibilización corporal, de autoconciencia corporal, o una técnica de sensibilización emocional, que eso es lo que me interesaría más. Porque en sí retomar un poco de la teoría, de todo esto, no, sino más cómo ustedes lo van a llevar hacia la práctica. okay. Es decir, Ok, vamos a maestro, describir, gracias. ¿no? Primero, ¿No? Dígame. vamos a describir primero, ¿no? A grandes rasgos, a qué lo vamos a aplicar y todo, ya de ahí nos vamos a, de acuerdo a lo que las técnicas que vienen ahí en la, que usted nos dio, ya vamos a ir eligiendo, ¿no? Para poder hacer las actividades. Exactamente, hacia qué lo vamos a ir enfocando. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Ok, no hay por qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? La Creo que por el momento presentación, no, maestro. la presentación será entonces por escrito y posteriormente lo llevaríamos a la práctica a través de un video. Sí, de hecho así va a ser. Sí, maestro, igual esa era mi duda. Sí, Si sí. lo quiere Primero es por de manera escrito escrita, exactamente, y un video. ok, donde ya la estamos aplicando, ¿no? Exacto, sí. Ok. Pues ¿De tenemos tiempo cuánto suficiente para poder hacerlo. Dígame. la duración del video? La duración del video, digamos que una técnica o donde ustedes al menos implementen una técnica bien implementada, unos 15 minutos, 20 minutos. Unos ¿Les 15. parece? Ujú. Ok. Es decir, que el video solamente de una técnica Sí, y de- nuestro trabajo del taller es por escrito. así es.
Sí, ajá, o sea, es que en realidad la teoría, digamos, que es lo que le vamos a presentar, o sea, y ya lo que está explicado, escrito, nosotros lo vamos a presentar por medio del video, pues, ya donde se Exactamente. está aplicando, ¿no? Así es, exacto. Maestro, pero me surge una idea nuevamente al escuchar los comentarios. Entonces, en el taller no solo nos vamos a limitar a utilizar una técnica de sensibilización, sino podemos implementar varias. Claro, claro, porque vamos a tener diferentes tipos. Lo importante aquí es estructurar hacia qué lo quiero englobar. Si es hacia una emocional o hacia una autoconocimiento. ¿Sí? Que eso es lo que va a diferenciar una de otra. Ok, maestro, sí entiendo esa parte. A ver, gracias. ¿Ok? Ujú. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, por ahorita no, profe, ya como nos vayamos trabajando, quién sabe. No se preocupe, lo vamos a ir trabajando. De todos modos, la siguiente sesión, si hay dudas, las podemos ir clarificando. La siguiente sesión es el próximo viernes a la misma hora, de 7:30 a 8:30. Ah, ok, profe, perfecto, gracias. ¿Vale? Dígame, ¿no hay nada más? Bueno, por mi parte, el día de hoy eso sería todo. Yo les agradezco mucho el estar presentes, el prestar atención y la disposición sobre todo para poder implementar este tipo de técnicas al menos en este curso. Entonces, son cosas que nos van a ir sirviendo, nos van a ir ayudando para poder tener un mayor crecimiento. ¿Vale? De antemano, perfecto. muchas gracias y les deseo una excelente noche, que les vaya muy bien. Igualmente, profe, Gracias. hasta Gracias, luego. maestro. Igualmente, Gracias. que Gracias. descanse. Gracias.